10:34 de la mañana. Vamos al Congreso. Habla el presidente del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde. Adelante. Buenos días, declara el presidente del Congreso, Luis Galarreta, luego que un minuto después de la medianoche el Pleno del Congreso decidiera no darle la confianza al jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala. Escuchemos. La decisión del Pleno del Congreso de ayer, que además ha sido acertada para cerrar rápidamente este capítulo, lo dije ayer, ya no vale la pena, pero lo dije, lamentablemente de una situación innecesaria de pedir el voto de confianza de todo el gabinete, pero ya se culminó esta etapa. Esta etapa ha sido tomada de manera constitucional, solicitada por el señor Fernando Zavala, asumida y tomando una posición del Congreso de la República también de manera constitucional, indistintamente de quienes con legítimo derecho señalaron o señalaban el día de ayer, que terminó hasta el día de hoy día que se votó, que este tema no debería votarse, por eso que han habido algunas abstenciones. Sin embargo, hay que ser enfático en algunos aspectos. El primero es que el señor presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido proclamado para gobernar 5 años y su gestión tiene que culminar sus 5 años. Pues no creo que sea conveniente especular de hechos que no corresponden a lo que ha sucedido ayer, que es un acto constitucional y que ya culminó esa etapa. Lo segundo, saludo que el propio presidente constitucional haya dicho en su tuit, en las redes sociales, que cumplirán conforme a ley. Y espero, y lo digo con sinceridad, desde el Parlamento y como presidente del Congreso, espero y creo que va a ser así, que el Ejecutivo encuentre en esta situación una oportunidad para conformar un nuevo gabinete por el cual el Congreso, como lo venía haciendo hasta hace pocas horas, seguirá en permanente diálogo y coordinación por el bienestar del país. Otro aspecto que también quiero señalar es que se está confundiendo dos figuras. Cuando se habla del caso de la ministra Jara, exministra, presidenta del Consejo de Ministros, lo que se presentó en ese momento y votamos fue una moción de censura a la ministra Ana Jara, y al haberse aprobado la moción de censura de la ministra Ana Jara, conforme a la Constitución, el gabinete tiene que renunciar. Pero en esa situación no se censuró al gabinete, sino a la ministra Ana Jara, y por eso la consecuencia era que cae la presidenta del Consejo de Ministros, renuncian los ministros y algunos de ellos regresaron. El caso de ayer es un caso distinto. El caso de ayer es un caso donde el presidente del Consejo de Ministros, lo decía el congresista Mauricio Mulder en su intervención, resaltando mi observación al final de la presentación del ministro Zavala, solicita el voto de confianza para el gabinete en general. De ahí hay opiniones de todo tipo, de constitucionalistas, todas opiniones como siempre respetables en democracia. Sin embargo, repito, aunque este capítulo está ya cerrado, cuando se ha estado debatiendo el tema, si esto involucra otra presentación de cuestión de confianza para aplicar lo que establece la Constitución, yo creo que no deberíamos especular sobre hechos que aún no han pasado, y repito, tengo la confianza que el Ejecutivo, porque el Congreso está dispuesto, como siempre, a dialogar y a seguir las coordinaciones por el bien del país, buscará un gabinete que pueda ponerse a trabajar y retomar los temas pendientes. Pero, sin embargo, es claro también señalar en el debate que esta posibilidad de 2 gabinetes censurados no está hablando de un ministro, de 2 ministros, sino de 2 gabinetes. Llegar pues a extremos que establece la Constitución y son válidos legalmente, pero que no son necesarios, porque nosotros, vuelvo a repetir, como demócratas tenemos que estar todos claros en que el régimen del presidente Kuczynski, el gobierno para el cual ha sido elegido, dura 5 años. Un tercer punto, o un punto final,
que quiero señalar es que la mecánica que establece la Constitución en el artículo 130, una vez que el señor presidente constitucional convoca un nuevo gabinete, lo juramenta dentro de las 72 horas, hay 30 días para que este gabinete se presente al Congreso de la República y el Congreso de la República evalúe dar o no el voto de confianza. Pero quiero que la ciudadanía tenga la tranquilidad que este es un capítulo que se cerró el día de hoy en la madrugada y que está ahora en manos del Ejecutivo proponer a la población y obviamente a la representación nacional que representa al pueblo peruano un gabinete con el que podamos seguir dialogando y trabajando. ¿Alguna pregunta al respecto? Respecto a lo que usted señaló, que el caso de Ana Jara era diferente a la que ha ocurrido ayer con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ¿esto significa que además de la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, todos los ministros también van a ser renovados en el cargo? A ver, yo primero estoy haciendo la aclaración, ¿cierto? Porque algunos han usado como ejemplo, y repito, todas las opiniones son respetables, que ya sucedió con el caso de la ministra Ana Jara. Y por eso estoy haciendo la aclaración. En el caso de la ministra Ana Jara, fue una moción presentada a la ministra Ana Jara por el tema de la DINI, por el tema de los seguimientos a periodistas y a políticos de oposición. Y la Constitución establece obviamente que cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia, o en este caso censurado, la consecuencia es que todo el gabinete renuncia. Pero no está estableciendo que todo el gabinete renunciado, al haber sido censurado el presidente del Consejo de Ministros, no puedan regresar. El caso de ayer es el caso que el gabinete en su conjunto ha pedido el voto de confianza al Congreso. Entonces esperamos, yo creo que la prudencia en estos momentos es importante para que el Ejecutivo conforme un gabinete. Y por eso simplemente estaba señalando, las dos situaciones son totalmente distintas a lo que he estado escuchando en los medios de comunicación de algunas personas que con derecho vienen opinando. Mi pregunta es, finalmente, si es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ratifica a varios ministros en su cargo, o sea, se repiten los nombres en las carteras, ¿el Congreso no daría la cuestión de confianza? A ver, cualquier opinión de constitucionalista, repito, es respetable. Hay opiniones que son distintas, ¿no? Depende cuál opinión uno quiere resaltar o cuál es la que uno quiere más aceptar. Pero en ese supuesto, interesante la pregunta, nosotros sería, y además es de sentido común, si la Constitución, yendo a quienes dicen que dos gabinetes censurados plantean la posibilidad que el Ejecutivo pueda cerrar el Congreso, que es constitucional, y convocar elecciones, que no es un escenario en el que estamos, pero estoy yendo a su pregunta, entonces sería ilógico y de no sentido común que una decisión de esa naturaleza se haga o se tome porque se considere que censurado o no dada la confianza a todo un gabinete, la mitad puede regresar o la tercera parte o 3/4 partes. Para tomar una decisión que establece la Constitución, se está hablando de todo un gabinete en su conjunto. Así finalmente el presidente constitucional, porque eso depende del Ejecutivo y del propio señor presidente constitucional, ver a quiénes propone, se entendería que si hay ministros que yo creo que no corresponden, pero si el presidente considera que algunos ministros que han estado en este gabinete pueden regresar, entonces se entiende que la negación del voto de confianza el día de ayer no está entre las estipulaciones que establece la Constitución para considerarlo como que es la primera censura o la primera negación de confianza, porque lo que establece la Constitución para dos gabinetes es dos gabinetes en conjunto, no es voy a usar la acción constitucional de cerrar el Congreso, porque en el primer gabinete finalmente saqué a 2 ministros, me quedé con 17 y de nuevo presento a todos, y como me quedé con 17 ministros, eso lo considero como ya una de las dos, negación de confianza o censura. No sé si me explico. Es decir, cuando estamos hablando de usar la acción constitucional que
negado 2 veces confianzas a 2 gabinetes o 2 gabinetes censurados, estamos hablando de gabinetes, porque si no, no sería lógico que si el Congreso censura un gabinete y regresa al 17, ese no puede ser computado pues como que se cayó todo el gabinete en su conjunto. Entonces tendríamos que recién partir de cero. Eso es lo que quería explicar. Carlos. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Usted ha hecho referencia a una aclaración en el comienzo de su pronunciamiento sobre el hecho de que el presidente tiene que culminar su mandato, es de 5 años, ¿cierto? Sin embargo, lo que causó y llamó la atención ayer en el debate fue que, si no me equivoco, 3 parlamentarios de Fuerza Popular, no recuerdo ahorita exactamente el número, justamente hicieron alusión a esta figura, ¿no? A esta posible figura de vacancia presidencial. Entonces, lo que yo le pregunto es lo siguiente. ¿No le preocupa que exista quizás ese sentir? Usted está hablando hoy como presidente del Congreso, pero con relación a la bancada de Fuerza Popular, que algunos tengan esa no sé si es de intención, o tengan al menos esa tendencia de proponer o procurar en el futuro una situación como esta, que sería ya algo realmente lamentable. Y en segundo lugar, permítame, el Congreso, y usted lo dijo ayer también, no ha sido obstruccionista. Sin embargo, ¿hay alguna autocrítica quizás de lo que ha pasado y que ha llevado a esta situación de crisis, quizás la más grave en lo que va de este gobierno? Quizás, ¿no considera usted posiblemente que en el control se han excedido un tanto en justamente las labores del Ejecutivo? Gracias. Gracias, Carlos. En relación a la primera pregunta, es evidente que los parlamentarios tienen la libertad de dar diferentes opiniones, pero quienes marcan la línea de sus respectivas bancadas son los portavoces, son los voceros. No he escuchado a ningún portavoz, no solamente de la bancada que señala usted, sino de ninguna otra bancada, establecer una posible, siquiera remota, cuestión de vacancia del presidente, y lo vuelvo a repetir. El presidente ha sido proclamado para gobernar durante 5 años y tiene que gobernar los 5 años. Y como usted entenderá, al margen de la presidencia que me honro en tener como presidente del Congreso, se lo digo también como conocedor dentro de la bancada al que usted señalaba. Es importante también señalar, Carlos, que el día de ayer, de 130 parlamentarios, esto no ha sido solo un tema de una bancada, han habido 22 votos a favor de la confianza del gabinete. Un gabinete que obtuvo 121 votos. Por eso yo confío en la capacidad de reflexión del Ejecutivo y del Presidente Constitucional de la República de convocar un gabinete para dialogar y seguir en estas conversaciones en favor del país. El lunes yo recibo al señor de la Flor, a Pablo de la Flor, porque el Congreso está a disposición de todo lo que se requiera para la reconstrucción. Y vuelvo a repetir, este es un capítulo cerrado el día de hoy en la madrugada. No hay ninguna situación extrema, ha sido acciones constitucional por lado del Ejecutivo, ha sido una acción o respuesta constitucional por lado del Congreso, y le hacía referencia que de 130 parlamentarios, 22 votos a favor de la confianza cuando empezó con 121, más allá de quienes votaron en contra, quiere decir que hay una gran mayoría que ya no daba la confianza al gabinete. Recuerde usted que hay 2 bancadas que señalaban que se abstenían porque no consideraban que se debería votar esta situación. Y lo segundo me preguntaste, perdóname. Ok, mira, yo lo dije el día de ayer, aunque repito, yo quiero que este capítulo ya se cierre, pero sí me pareció que fue exagerado, innecesario e irresponsable llevarnos a una situación, porque como parlamentario, como presidente del Congreso, y creo que ayer lo han dicho en el debate, si uno se pone a ver sobre los 4 ministros, exactamente los 4 ministros, del señor Saavedra, el caso del ministro Torne, el ministro Vizcarra y la actual ministra, que todavía no se había presentado una moción, no hay ninguna moción de censura presentada hasta ese momento, hasta el momento que se presentó la cuestión de confianza, 2 de ellos tuvieron una situación que ningún Congreso del mundo iba a pasar por alto. Entonces yo no creo, pueden haber, si usted considera tal vez exceso, que algunos ministros pueden haber señalado cuando van a comisiones y algunos adjetivos al estilo, y siempre se ha llamado a tratar de guardar las formas, pero el número,
las veces de visitas o de control político, eso no es exceso, porque eso está dentro del marco constitucional, y más aún, repito, cuando de los 4 ministros, el primer caso fue un tema relacionado a la gestión y a un tema de corrupción en el sector, y los otros 2, repito, de una evidente situación complicada de audios bastante vergonzosos. Entonces, al final, ha sido parte del control político. Presidente, buenos días. Primero. Bien, se le está consultando al presidente del Congreso que reitere respecto que a una posibilidad de darle voto de confianza al nuevo gabinete ministerial. ¿Qué es lo que va a suceder? Se le consulta para que aclare este supuesto panorama. Sí. Bueno, primero, como decía hace unos minutos, confío y creo que saludo, como he dicho, el presidente constitucional de la República haya señalado que va a cumplir conforme a ley. Tengo confianza que este capítulo se ha cerrado. Nosotros seguiremos dialogantes, seguiremos con la actitud democrática de trabajar por el Perú. Tengo la confianza que el presidente aprovechará esta situación para promover y nombrar un gabinete que permita que el Parlamento le dé su confianza. El gabinete anterior tuvo 121 votos a favor, es una votación histórica, y hoy día en la madrugada obtuvo solo 22 a favor. En el supuesto, para mí, negado aún, la Constitución establece justamente que si se negara el voto a un segundo gabinete, pero para contar que esta primera votación para considerar esta como una primera votación, se entiende que todo el gabinete ha sido rechazado en confianza. Por eso que yo hacía la diferencia entre la moción de censura a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que hizo que todos renuncien porque esa es la consecuencia, pero no se censuró al gabinete sino a la señora Ana Jara, y algunos regresaron, a la cuestión de confianza que ha pedido ayer el presidente, el señor Fernando Zavala, para todo el gabinete, que es una situación distinta. Yo espero la prudencia, porque claro, empezar a hacer cálculos políticos, que yo creo que no estamos en ese nivel y creo que el presidente constitucional no lo va a hacer, de traer a 2 personas que provoque, ya empiezan a especular un presidente del Consejo de Ministros que provoque. El Perú tiene demasiados problemas, estamos con la reconstrucción, repito, el lunes viene el señor de la Flor para trabajar por el Perú como corresponde y poner, como siempre, el Congreso a disposición de la reconstrucción. Entonces, yo no espero esa actitud del Ejecutivo, porque nosotros como Parlamento estamos con la actitud de esperar el nuevo gabinete con el que tengamos que trabajar de la mano los temas pendientes por el país. Presidente, una aclaración nada más en torno al tema del próximo gabinete. Justamente hoy día también escuchaba a Rosa Bartra, que decía que no pueden integrar este nuevo gabinete. Sin embargo, expertos como le hizo referencia a mi colega, señalan que no hay un artículo expreso, no hay algo que figure en la Constitución, un artículo claro y concreto que prohíba, por ejemplo, que un ministro que integra un gabinete, el gabinete Zavala, pueda pasar al próximo gabinete. Y segundo, ayer se aprobó la ley de la bancada parlamentaria mixta. Y bueno, siguen las críticas en el sentido de que este proyecto pasa por encima del fallo del Tribunal Constitucional, ¿no?, que establece justamente limitaciones a la ley antitransfugismo. Incluso hablaron, usted lo escuchó ayer, de un nuevo golpe de Estado del Fujimorismo. Esos 2 puntos, por favor, que haya su opinión. Gracias. Y vuelvo a repetir, y lo decía también el congresista Mulder y lo dicen también otros constitucionalistas, pero claro, digamos, usando el ejemplo del constitucionalista que usted me dice y cual es muy respetable, es verdad que no existe específicamente quién no puede o quién debe asumir en un nuevo gabinete. Pero vuelvo a repetir 2 cosas. Primero, el sentido común. O sea, el sentido común te dice que si dentro del marco constitucional existe la figura que el Ejecutivo pueda plantear el cierre del Parlamento cuando éste le ha negado la confianza a 2 gabinetes, o sea, a 2 gabinetes, a 2 consejos de ministros, o ha censurado a 2 consejos de ministros, es evidente que el constitucionalista no está poniendo esta figura en el Ejecutivo, porque el Congreso le niega la confianza a un gabinete, pero regresan la mitad, o regresan 17. Ahí no le están negando pues la confianza a todos. Lo que está haciendo que sería tratar de jugar un poco a ver cómo reacomodo la figura al haber un vacío,
lo que te decía en ese momento hace un rato es, en ese supuesto, si es que yo espero que más prudencia, y yo creo que va a ser así por el lado del Ejecutivo, no tengo la menor duda, yo creo que no tendríamos por qué estar buscando a ver a quién traigo del anterior, si va a incomodar o no, pero si fuese ese el caso, y el Congreso tendrá que tomar una posición, y defenderé la posición que tome el Congreso, entonces no estamos ya en la figura que se ha censurado o que se ha negado la confianza a todo un primer gabinete, porque para llegar a esas instancias, que no estamos en ese momento, de pedir un cierre del Congreso, es cuando a 2 gabinetes en su conjunto, no a 4 ministros del primer gabinete, no a 5 del segundo, que pueden regresar 3. O sea, es evidente que el constitucionalista te pone esa figura extrema cuando la decisión del Congreso y las consecuencias son extremas del gabinete. El día de ayer se pidió la confianza a todo el gabinete. Entonces, para que se compute como la primera cuestión de confianza establecida en la Constitución de todo el gabinete, es que todo el gabinete, ninguno de ellos puede regresar, y eso es lo que había señalado la congresista Barda. Y la segunda pregunta en relación y el congresista Muela también lo ha señalado, y otro constitucionalista, pero como repito, eso es un tema de debate, pero quería aclararlo. Sobre la ley que se aprobó ayer es muy simple. El Tribunal Constitucional ya ha publicado su sentencia, y algunos se han sorprendido porque dice que ha habido mucha celeridad con el proyecto de ley. La celeridad ha venido del Tribunal Constitucional. Este es un fallo histórico. Hay fallos que demoran años, meses. Este es un fallo histórico del Tribunal Constitucional. ¿Está en el marco legal? Sí, pero hay que decirlo, es histórico. Igual el proyecto de ley está en el marco legal. Fue exonerado por unanimidad el miércoles con cargo a que se emita primero la sentencia, y se cumplió ese acuerdo de los portavoces. Lo que pasa es que algunos congresistas, con todo respeto, deben coordinar con su portavoz, porque sus portavoces son los que han definido que esto se exonere y se quede listo en la agenda siempre que salga la sentencia. Y salió la sentencia, y la sentencia, por si acaso, señores periodistas, no es como ayer señalaban algún congresista, se ha cumplido. En el acto, el presidente del Congreso instruyó al oficial mayor para constituir el grupo parlamentario Nuevo Perú. A pesar que durante los tiempos anteriores, ustedes son testigos, siempre se le ha dado tiempo para hablar, etc. Pero conforme a ley lo que le corresponde, porque es su derecho, porque estaba ya, se había derogado el artículo correspondiente por la sentencia. En el acto, en el transcurso de la tarde, porque estaba corriéndose los trámites, el vocero del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, que es una nueva bancada, participó de la Junta de Portavoces que estableció los plazos de debate para la cuestión de confianza. Y entonces, hasta el día de hoy, todavía el proyecto de cambio de reglamento no está vigente. Este cambio de reglamento ha sido publicado el día de hoy y entrará en vigencia mañana. El día de hoy sigue estando, digamos, la última modificación que ha tenido por la sentencia del tribunal. Y no hay ningún desconocimiento ni nada por el estilo. El Parlamento tiene toda la facultad de adecuar su normatividad, de modificar o de, digamos, legislar sobre algún vacío que pueda quedar a raíz de la sentencia. Entonces, no es que se le ha querido sacar la vuelta porque ya se aplicó la sentencia. Y sobre la parte final de su pregunta, Carlos, bueno, yo soy presidente del Congreso, pero es evidente que como miembro de la bancada mayoritaria, cuando me dice esto es por un tema de la bancada mayoritaria, había una bancada, por ejemplo, que no votó porque quería que, digamos, que acojan un último cambio, pero estaban a favor de la modificatoria. Pero lo segundo es, y he visto también varias especulaciones, pero que son un poco contradictorias. Si cualquier bancada, en este caso una bancada, que tiene 70 congresistas, entiendo que está un congresista suspendido, 3 están con licencia porque están de viaje, y los 67 congresistas votan a favor de la modificación del reglamento, o sea, los 67 congresistas se están diciendo votamos a favor de que no podamos salir, de que nos pongan un candado. Es evidente, porque además había un documento firmado por los 70 congresistas al Tribunal Constitucional señalando que estaban a favor de la que finalmente el tribunal sentenció declarando su inconstitucionalidad. Entonces, no es, y es clarísimo por la votación de ayer, que si los 67 congresistas, donde dicen hay 10, hay 20 que si quieren ir, simplemente que 4 no hubiesen asistido, no habría la votación calificada para modificar reglamentos. Si han estado los 67 presentes que estaban en Lima y han votado, es porque definitivamente está
claro para esos congresistas que la norma era necesaria. Presidente, buenos días, ¿cómo está? De Panamericana, para consultarle acerca de cómo se va a tomar estos tiempos, pues hay congresistas que indicaban, no agrupados, que tienen todavía tiempo para conformar bancadas hasta que se promulgue esta bancada mixta. Y otra pregunta es cómo ha tomado la actitud de Kenji Fujimori el día de ayer, cómo ha protestado pues con un parche de la boca enfrente del Pleno del Congreso. Sí, es verdad, hasta el día de hoy está en absoluta libertad para que los congresistas no agrupados puedan formar bancada. Mañana entra en vigencia la modificación que se ha hecho al reglamento, que lo han hecho, repito, los voceros que lo exoneraron y el Pleno que ha votado. Y entonces tienen toda la facultad y todo el derecho de tomar las decisiones alrededor de las bancadas hoy día existentes. Entonces, ahí no hay ninguna situación que se los impida. Sobre lo segundo, no me voy a opinar porque no lo hacía ni como vocero, menos ahorita como presidente del Congreso. Me pedía... ¿Perdón? ¿Le pediría respeto en todo caso al Pleno por esta... No, yo no prefiero opinar cosas más interesantes, más importantes. Congresista Yusuf. Presidente, disculpe. Presidente. Me había pedido la palabra. En la conferencia de prensa que viene brindando el presidente del Congreso, Luis Galarreta, en torno a la decisión del Pleno del Congreso de no darle el voto de confianza al jefe del gabinete ministerial. Se le está consultando que desde su posición como presidente del Congreso, si podría instar al Poder Ejecutivo del Gobierno y a la bancada de Fuerza Popular y a otras bancadas para un gabinete de consenso. Hablan de un gabinete en la cual haya sugerencias por parte de las bancadas políticas para designar a ministras a efectos de que sea un gabinete aprobado por el Parlamento Nacional. Es lo que se le está consultando al titular del Parlamento. Los gabinetes de consenso, que es una fórmula positiva, interesante, depende de quienes tengan que hacer los consensos, ¿no es cierto? Entonces, las bancadas o los grupos políticos, no necesariamente las bancadas, entiendo que hay partidos que no están dentro del Congreso y han tenido algún acercamiento con el Ejecutivo. Pero eso corresponde a cada grupo parlamentario. Lo que yo he dicho iniciando mi presentación antes que estés es que, primero, que el capítulo ya se cerró, que tenemos que mirar para adelante, que el país requiere de todos trabajando en conjunto, en diálogo, democráticamente. El Parlamento estará esperando siempre para colaborar por el país con el Ejecutivo, para trabajar, como se ha venido haciendo, los temas importantes para el Perú, y que no tengo la menor duda que el presidente de la República va a aprovechar esta oportunidad al final, este momento, para plantear un gabinete que permite el voto de confianza. Si es de consenso, si es multipartidario, si ya es un tema que le corresponde al Ejecutivo. Pero nosotros como Congreso y los 130 parlamentarios, con la diferencia que tengamos, siempre vamos a estar en la predisposición de trabajar por el país. Y lo repito y termino con esto nuevamente, no especulemos, me refiero en general a la ciudadanía. El presidente constitucional de la República todavía tiene un mandato de 3 años y mucho más, unos más meses, es decir, tiene que cumplir sus 5 años. Bueno, muchísimas gracias, señores periodistas. Han sido declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien se ha pronunciado horas después de haberse negado el voto de confianza al gabinete de Fernando Zavala. Lo que ha recalcado también el titular del Parlamento es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido elegido, proclamado para gobernar 5 años. Esto lo ha aclarado para evitar especulaciones. Por otro lado, ha indicado que el capítulo de Fernando Zavala ya está cerrado y confía en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski nombre un gabinete que pueda recibir el voto de confianza de la representación nacional. Retornamos con ustedes, estudios. Gracias, María Elena Vallasco. En efecto, hemos escuchado detalladamente lo que ha señalado el presidente del Congreso, Luis Galarreta.